Mi familia me ocultó que la casa donde vivía estaba a mi nombre por 10 años, solo para seguir cobrándome alquiler cada mes. Cuando descubrieron que la había vendido, llegaron a pedirme explicaciones. Les mostré el contrato y dije, lean, ahí también dice que la casa era mía, ratas. Cuando me mudé a esa casa, yo apenas estaba saliendo del nido y sintiéndome muy chingón por tener mi propio lugar. Mis papás me dijeron que era de un primo lejano que había vuelto a su país, que la casa estaba desocupada y que, si yo quería vivir ahí, lo único era cubrir una renta familiar y los servicios. Me lo vendieron como un favor, como ese empujoncito que te da la familia cuando empiezas a trabajar y aún no ganas gran cosa. Yo era un mocoso confiado que pensaba que la sangre pesa más que cualquier contrato, y firmé lo que me pusieron enfrente sin leer con lupa porque, ¿quién carajos desconfía de sus papás? Llevaba años oyendo eso de que entre familia no hay letra chiquita, y yo, más güey que bueno, me lo creí. La casa estaba en un vecindario de clase trabajadora, de esos con camiones estacionados en la banqueta, parrilladas los fines de semana y perros que ladran a todo lo que se mueve. Tenía un porche chiquito con una silla de plástico que siempre se iba de lado, una sala con alfombra vieja que olía a limpiador barato y una cocina con gabinetes que parecían sobrevivientes de otra década. Nada de lujo, pero para mí era el mundo entero. El primer mes pinté las paredes de un color claro que vi en una foto de internet porque me dio por creer que con un bote de pintura también arreglas la vida, cambié un par de enchufes que chisporroteaban. Compré una mesa de segunda mano y un colchón nuevo porque mi espalda ya se quejaba desde entonces. Y cada mes, como reloj, hacía mi transferencia de renta, a veces por aplicación, a veces en efectivo si me agarraban en domingo y andaba sin señal. Siempre quedaba claro el motivo, renta casa del primo, como si al escribirlo así se volviera algo legítimo y honesto. Yo me repetía que era temporal, que era parte de crecer, que en cuanto juntara un poco me iría a un lugar más céntrico, pero la vida se atora fácil cuando trabajas muchas horas. Te tragas el tráfico de la tarde y el cansancio te muerde la nuca todas las noches. Me adapté a la rutina con una mezcla de orgullo y obediencia pendeja. Arreglé goteras con cinta y paciencia, cambié el calentador cuando empezó a fallar en pleno invierno porque bañarme con agua fría me parecía un castigo medieval. Pagué a un plomero para que destapara una línea que vomitaba el fregadero cada que llovía y sembré 2 arbolitos en el patio trasero porque me gustaba la idea de ver algo crecer mientras yo también intentaba crecer. Cuando se venció el primer acuerdo informal, mis papás me dijeron que el primo quería seguir con el arreglo y que, por subida de impuestos, la renta se iba un poco para arriba. Me la tragué sin preguntar, porque el discurso venía con esa mirada de confía en nosotros y con el chantaje emocional de estamos cuidando el patrimonio familiar. Yo seguía pensando que, aunque doliera, era mejor que tratar con un casero desconocido que te sube la renta caprichosamente. Qué risa me da ahora mi credulidad. Dicen que la primera sospecha es un zumbido que no quieres oír. En mi caso, fue un papelito pegado en la puerta un martes cualquiera, cuando regresé del trabajo con las manos oliendo a café viejo y desinfectante. Era una notificación del condado sobre un ajuste de impuestos a la propiedad. Lo primero que pensé fue que seguro se habían equivocado de dirección, que eso debía ir al primo fantasma o a mis papás, pero había algo que no me cuadró, el sobre venía con mi nombre completo, bien escrito, sin errores. Lo despegué con cuidado. Lo leí una vez, no lo entendí, lo volví a leer, y sentí un hueco en el estómago. Me dije que a lo mejor yo, por ser quien vivía ahí, era el contacto de correspondencia. Metí el papel en una carpeta con otras cosas que uno guarda por inercia, lo empujé al fondo de un cajón y seguí con mi semana, pero la espina se me quedó clavada bajo la piel. El tema explotó de veras cuando, por un trámite de esos que no puedes patear más, tuve que ir a la oficina del registro del condado para pedir una copia de un documento que me pedían en el trabajo. Era una mañana húmeda, con ese cielo blanco que te aplasta, y yo estaba formado detrás de gente con carpetas de plástico, sobres manila y caras de aburrimiento. Cuando me tocó, solté la dirección de la casa casi en automático, el empleado tecleó sin mirarme, y de pronto me soltó, ¿quiere la copia simple o certificada del título? Me reí, literal me salió una risa nerviosa, y le dije que debía haber un error, que yo no era el dueño. El tipo levantó al fin la cabeza y me preguntó mi nombre.
Se lo dije, deletreado, con ese tonito de vas a ver que hay otro igualito. Miró la pantalla, hizo un gesto de pues aquí dice, imprimió algo y me lo deslizó bajo el vidrio, ahí estaba mi nombre, clarito, en el maldito documento de la propiedad, asentado desde hacía una maldita década, con sellos, firmas y toda esa parafernalia que huele a legal y definitivo. No voy a adornar lo que sentí. Fue como si me hubieran pateado el estómago por dentro. Una cosa es sospechar que algo anda chueco y otra ver tu nombre coronando un papel que explica por qué la vida te pesaba más de lo debido. En un segundo, todo se reacomodó en mi cabeza, las subidas de renta por impuestos, las prisas, el no preguntes mucho, las llamadas cada fin de mes para recordarme que no me atrasara. Los silencios incómodos cuando yo decía que quizá el primo debería arreglar tal o cual cosa. Salí de esa oficina con el documento doblado dentro de la mochila, caminé una cuadra, me detuve en una banca oxidada. Y me quedé ahí mirando a la nada mientras me ardían los ojos y sentía el corazón como tambores en la garganta. No lloré, me herví. Y en ese hervor tomé la primera decisión que ha sido mía de verdad, si la casa era mía, iba a dejar de vivir como inquilino. Y si esa casa era la cuerda con la que me habían tenido atado todos esos años, yo mismo iba a cortar la cuerda. Esa noche no dormí. Abrí cada cajón, cada carpeta, cada recibo. Encontré copias de transferencias con conceptos que ahora me sonaban a burla, anotaciones de arreglos que yo pagué por responsabilidad, mensajes antiguos donde me decían que es lo mejor para todos. También encontré una versión arrugada de un papel que firmé cuando me mudé, un acuerdo armado en la mesa de la cocina de mis papás. Con un café recalentado y esa voz de mi mamá diciendo es para que todo quede claro mientras mi papá asentía muy serio. Leí mi firma al final, al lado de palabras que ahora me parecían humo, ahí no había nada de casero ni de primo, solo una simulación envuelta en cariño enlatado. En medio del coraje, me prometí dos cosas, primero, que no iba a avisar nada hasta tener todo en orden, segundo, que cada peso que había entrado y salido de esa casa iba a pesar cuando llegara el momento de mirarnos a la cara. A la mañana siguiente imprimí el título certificado, pedí un historial de propiedad, confirmé con la oficina de impuestos que todo lo que estaba atrasado, que no era mucho, porque yo siempre pagué puntualmente lo que me pedían, incluyendo ajustes, estaba cubierto, y llamé a una compañía de títulos para preguntar, con mi mejor voz de adulto funcional, cómo se iniciaba un proceso de venta. Me explicaron los pasos con palabras que entendía medias y, por primera vez en años, sentí que el control regresaba a mis manos. No voy a fingir que no me temblaba la voz, me temblaba todo. Pero mezclado con el miedo había una calma extraña, la calma del que por fin ve el mapa completo después de caminar a ciegas. Antes de mover una sola pieza hacia afuera, probé la primera bomba hacia adentro. Esa tarde, cuando mis papás me marcaron con su típico ya depositaste, respiré, conté hasta lo que pude y solté. Mi mamá empezó con su cantaleta de no te vayas a atrasar, ya sabes cómo se pone el primo, y yo le dije, con una tranquilidad que me sorprendió, que ya no iba a pagar renta porque no tenía sentido que el dueño de la casa se pagara a sí mismo. Hubo un silencio largo, de esos que se sienten como si colgaran del techo. Mi papá agarró el teléfono y preguntó qué chingados quería decir con eso. Yo respondí que quería decir exactamente lo que estaba diciendo, esa casa estaba a mi nombre desde hacía una maldita década y yo me había enterado esa semana en la oficina del condado. Mi papá dijo debe ser un error. Mi mamá dijo no hagas drama, y yo, ya cansado, ya harto, ya con el documento enfrente mí, contesté que el único error era haber confiado a ciegas. Esa fue la noche en que me di cuenta de que la familia, cuando se convierte en negocio, se vuelve una cueva oscura donde la gente que te quiere aprende a contar billetes antes de contar abrazos. No voy a romantizarlo, me sentí traicionado, pero también sentí una corriente rara de alivio. No estaba loco, no estaba siendo paranoico, no era que así son las cosas y yo me tenía que aguantar. Me habían visto la cara por años, y yo había dejado que me la vieran. Y en esa mezcla de rabia y claridad, empecé a mover fichas en silencio, paso por paso, sin anunciar nada a nadie, porque esta vez la historia la iba a contar yo y el final lo iba a escribir con mi mano, aunque me temblara. Actualización 1.
Pasaron un par de semanas desde que solté la bomba y el ambiente se volvió un maldito circo. Al principio pensé que iban a guardarse el coraje, digerirlo en silencio y que quizá, con el tiempo, lo aceptarían como la cagada que era. Pero no, mi mamá fue la primera en buscarme, me llamó un domingo por la noche cuando yo estaba tirado en el sillón con una pizza fría en la mesa. Su voz sonaba quebrada, con ese tono que mezcla llanto con reclamo, y me dijo que cómo podía hacerle algo así a la familia, que había arruinado el patrimonio que tanto les había costado levantar. Yo me la quedé oyendo, dejándola escupir su drama, y cuando por fin respiró le contesté que el único patrimonio que había ahí era el que ellos me habían ocultado. Le dije sin adornos que me habían tratado como a un inquilino de mierda durante 10 años, que me cobraban como si fueran mis caseros, que se guardaron el secreto sabiendo perfectamente lo que hacían. Ella intentó voltearlo, me dijo que yo no entendía, que había razones, que todo era para cuidar lo que era mío. Yo le contesté que a mí no me cuidan cobrándome mes tras mes, me cuidan diciendo la verdad, y que si tanto le pesaba, lo leyera en el contrato de venta que ya estaba firmado. Colgué antes de que pudiera seguir con su teatro. Mi papá no se quedó atrás. Me mandó una ráfaga de mensajes, primero pidiéndome que le explicara, luego exigiéndome que le devolviera la casa, como si eso fuera un pinche videojuego donde uno reinicia partida. Cuando ya me cansé de leer sus sermones por WhatsApp, le mandé una foto del contrato de compraventa. Le marqué con rojo mi nombre donde decía claramente propietario y le escribí, lean, cabrones, ahí también dice que siempre fue mía. No hubo respuesta inmediata. Supongo que necesitó tragar saliva antes de darse cuenta de que la jugada estaba perdida. Pero no se quedó tranquilo. A los 2 días se aparecieron en mi trabajo, sin avisar, caminando por la oficina como si fueran abogados de película barata. Imagínate la vergüenza, mis compañeros mirando, mis jefes asomándose, y yo teniendo que enfrentar a mis papás en plena recepción. Se pararon frente a mi escritorio, mi papá con la cara roja de rabia, mi mamá con los ojos hinchados, y empezaron a soltarme su discurso. Yo respiré profundo, los dejé hablar un rato, y cuando intentaron meter presión con eso de que yo tenía que darles una explicación frente a todos, me levanté. Agarré el contrato que llevaba en mi mochila como un escudo y se los enseñé en plena oficina. Les dije que si lo que querían era una explicación, ahí estaba. Que yo no tenía que justificar nada porque no había robado un carajo, que la casa había sido mía desde siempre. Que el error era suyo por hacerse pasar por caseros y que si querían seguir cobrándome renta podían ir a chingar a su madre. El silencio que siguió fue incómodo. Mis compañeros miraban como si estuvieran viendo un accidente en cámara lenta. Mis papás no sabían dónde meterse, pero aún así mi papá murmuró que no era justo, que yo estaba destruyendo la confianza. Me dio un ataque de risa, lo admito. No pude contenerme. Les dije que hablar de confianza después de 10 años de engaño era una pinche broma. Que la confianza la habían destrozado ellos el día que decidieron hacerme pagar por vivir en una casa que siempre fue mía. Les señalé la puerta de la oficina, les dije que si querían seguir con su teatro, lo hicieran en otro lado, porque yo tenía trabajo y no pensaba perder más tiempo con sus mamadas. Se fueron mascullando, con las miradas de todos clavadas en sus espaldas, y yo me senté de nuevo, temblando de la adrenalina, pero con esa sensación rara de alivio que te da cuando por fin dejas de callarte. Esa misma noche, recibí un correo de mi tía, la hermana de mi mamá. Era un texto largo lleno de frases como debes comprender a tus padres y la familia está primero. Cerré la computadora y me serví un whisky sin hielo. Me di cuenta de que estaban intentando montar una narrativa en la que yo era el villano, el malagradecido, el que se había aprovechado. Y sí, sentí rabia, pero también sentí una claridad absoluta, no me iban a hacer dudar. No después de haber vivido 10 años creyendo que era un arrimado, cuando en realidad estaba pagando por lo que siempre fue mío. Ese día, más que nunca, me prometí no dar ni un paso atrás. Actualización 2. Había pasado un mes desde aquel desastre en la oficina y pensé ingenuamente que después de la humillación mis papás se iban a calmar, pero me equivoqué. El coraje se contagió como peste entre mis tíos, primos y hasta parientes que ni me hablaban desde hacía años.
Empezaron a llegarme mensajes pasivo-agresivos por todas partes, correos electrónicos, cadenas de WhatsApp, comentarios en redes sociales, todo con la misma cantaleta de que yo había destruido la confianza familiar. Que cómo podía ser tan frío con mis propios padres, que no me daba vergüenza dejar a mi mamá con el corazón roto. Lo más cagado de todo era que nadie hablaba del verdadero problema. Nadie se atrevía a mencionar que la casa había estado a mi nombre desde el principio y que ellos se la pasaron exprimiéndome como a un cajero automático humano durante 10 años. Era como si todos hubieran pactado ignorar la traición y en su lugar culparme por atreverme a reaccionar. Yo al principio leía los mensajes con una mezcla de risa y rabia. Había uno de mi tía favorita de la infancia que me dolió más que los demás, porque me escribió que un hijo no debería darle la espalda a los padres, aunque se equivoquen. Yo me quedé mirando esa frase un buen rato y pensé, ¿cómo carajos puedes pedir que yo siga viendo por ellos cuando fueron ellos los que me trataron como un extraño por más de una década? No se trataba de un simple error, era un plan sostenido en el tiempo, con plena conciencia de lo que estaban haciendo. No era un descuido, era un engaño. Así que tomé aire, agarré el celular y le contesté lo más directo posible, que no había confianza que yo hubiera destruido porque esa confianza la habían matado ellos cuando me cobraron mes tras mes sabiendo que yo era el dueño. Que me habían robado descaradamente y que lo mínimo que podían hacer ahora era dejar de hacerse las víctimas. El que más me encabronó fue un primo, de esos que siempre parecían estar en todo sin que nadie los invitara. Me buscó en persona, apareció en mi departamento con cara de querer darme un sermón. Me dijo que yo había exagerado, que lo correcto hubiera sido dialogar y encontrar un punto medio, como si después de 10 años de renta ilegal hubiera espacio para un maldito punto medio. Me lo quedé viendo sin levantar la voz y le pregunté, casi como una bala, si él sabía. No tardó ni medio segundo en bajar la mirada y ahí supe la verdad, claro que sabía. Todos lo sabían. Le dije que no intentara darme lecciones, que él había sido cómplice por callar, que había visto cómo me rompía la espalda para pagar cada mes y nunca tuvo los huevos de decirme la verdad. Se quedó callado, moviendo la boca como pez fuera del agua, y yo lo saqué de mi casa sin más. Fue en ese momento cuando terminé de entender que no era yo el que estaba rompiendo a la familia, eran ellos los que llevaban años pudriéndola desde dentro. Durante ese mes, cada vez que alguien de mi familia me mandaba un mensaje, yo respondía con la misma frase, si tanto les preocupa, lean el contrato. Era mi manera de no engancharme en discusiones interminables. No me interesaba justificarme ni dar explicaciones a quienes ya habían elegido ponerse del lado de la mentira. Lo que más me impactaba era la facilidad con la que volteaban la historia. De repente yo era el malo, el ingrato, el hijo sin corazón, cuando en realidad yo era el único que estaba abriendo los ojos y cortando el juego sucio. Lo más jodido fue que empecé a notar que ya no podía hablar con nadie de la familia sin sentir esa distancia fría, como si estuviera rodeado de extraños. Llamadas que antes eran triviales, ahora eran interrogatorios disfrazados. Reuniones que solían ser pesadas pero soportables, ahora eran campos de batalla pasivo-agresivos donde yo era el tema central. Y cada vez que alguien soltaba una indirecta, yo respondía con el mismo coraje seco, sin gritos, sin escándalos, solo con la certeza de que ya no tenía nada que perder. Ese mes me enseñó que la soledad es preferible a una compañía envenenada. Porque, aunque dolía saber que toda mi familia había decidido apuntar sus dedos contra mí, también era la primera vez en muchos años que sentía que estaba defendiendo lo mío, sin agachar la cabeza. Sin pagar una culpa que nunca me correspondió. Actualización 3. Habían pasado alrededor de 6 meses desde que todo estalló y mi vida ya no se parecía a la que tenía cuando todavía me tragaba la farsa. En ese tiempo terminé de vender la casa sin anuncios ni trompetas, con la paciencia áspera de quien barre un cuarto que acumula polvo de años. La compañía de títulos me había asignado a una agente que hablaba claro y sin adornos, y con ella navegué cada paso del proceso como quien maneja de noche con los faros apenas encendidos pero con la ruta memorizada. Puse la propiedad en el mercado con un corredor que entendió rápido el mensaje, nada de visitas de curiosos de fin de semana ni de vecinos que quieren chismear, yo quería compradores serios con aprobación previa. Inspección sin circo y cierre sin excusas.
El anuncio salió un jueves por la mañana con fotos decentes y una descripción sincera de la casa, sin vender humo. A los pocos días llegaron las primeras ofertas y yo, con el estómago apretado. Elegí la que traía menos letras pequeñas, un financiamiento sólido y un calendario que no se estiraba como chicle. La inspección no fue una tortura porque yo mismo había parchado media casa con estas manos, así que cuando el inspector señaló la caldera vieja y el techo cansado, yo asentí con una calma rara y accedí a un crédito modesto en el cierre para que dejaran de pelear por migajas. El avalúo salió en la cifra que esperábamos y el depósito en garantía se movió como debía, un paso tras otro, sin que nadie de mi familia siquiera oliera el rastro. El día del cierre me presenté con ropa normal y cara de estar pagando una deuda con mi yo del pasado. Firmé un montón de papeles donde mi nombre se repetía tanto que por momentos me pareció un graffiti. La agente del título me deslizó el documento final con una sonrisa profesional y me dijo que en cuanto el banco del comprador soltara la transferencia, yo tendría el dinero disponible. Me ardieron los ojos, pero no por nostalgia, sino por una mezcla de alivio y rabia que había cargado mucho tiempo. En ese momento sentí que por fin cerraba la puerta a 10 años de mentiras que habían intentado disfrazar de tradición familiar. Salí de esa oficina con la certeza de que había dado el primer paso de una vida nueva, y no me detuve a mirar atrás porque, honestamente, no había nada digno de extrañar. Con el dinero del cierre, que no voy a convertir en una lista indecente porque no le debo cuentas a nadie, hice lo que había prometido en silencio. Me largué de la ciudad y compré un departamento modesto pero luminoso en un barrio que me queda a la medida. Es un piso alto con 2 habitaciones, una sala donde por fin cabe un sofá sin que se coma el espacio entero, una cocina que huele a café por las mañanas y a ajo por las noches. Y un balcón chiquito desde el que se mira un tramo de cielo que cambia de color sin pedir permiso. Me aprendí el ruido del elevador, el crujido del pasillo cuando alguien llega tarde, los horarios malditos de la lavandería común y el nombre de la señora de mantenimiento que arregla todo lo que yo no alcanzo. Me hice amigo de la persona de la paquetería porque ahora compro plantas por gusto y no por necesidad, y cada una la bautizo con nombres que me recuerdan que esa vida me pertenece. Cambié los servicios sin drama, actualicé la dirección en el banco, tramité lo que se tiene que tramitar con esa paciencia que da saber que no hay nadie respirándote en la nuca. Y armé una rutina nueva que tiene café fuerte al amanecer, radio en la ducha, comida sencilla pero bien hecha, y una caminata al atardecer que me devuelve la cabeza a su lugar cuando la jornada me la revuelve. A esa altura mis papás seguían de gira con su versión de la historia, y lo supe porque las palabras viajan rápido cuando están sazonadas con lástima y con mentiras. Mis tías comenzaron a multiplicar comentarios en redes, sutiles como martillazos, contando que yo me había apoderado de una casa que no me correspondía y que mi mamá andaba enferma del coraje. Como si yo le hubiera inoculado el veneno a propósito. Una me llamó para decir, en ese tono de misa que se ponen para que suene a moral y no a regaño, que mi mamá no dormía desde que le robé la casa. La dejé hablar hasta que se quedó sin aire y le respondí que si mi mamá no dormía era porque no podía con el peso de su propia mentira, que nadie le había robado nada. Que durante años me cobraron por vivir en una propiedad que estaba a mi nombre y que si ahora les dolía era porque se les acabó la mina. No grité, no insulté sin necesidad, pero no le regalé ni una pizca de culpa. Colgó con un suspiro larguísimo, como si yo hubiera sido el mal hijo del cuento, y me quedé viendo la pared un buen rato. Juntando el coraje con la calma como quien batea 2 ingredientes que no deberían mezclarse y sin embargo hacen una salsa que te salva la cena. Lo verdaderamente jodido de esa temporada fue notar cómo la familia es experta en voltear la tortilla. De pronto yo era el desalmado, el calculador, el que no entiende de sacrificios, cuando lo único que hice fue reconocer un abuso y frenarlo. Mis tíos, que jamás prestaron una mano para arreglar un grifo o para ayudarme en una mudanza, opinaban largo y tendido sobre lo que significa la lealtad, como si fueran catedráticos del amor filial. Un primo, el mismo que se había parado en mi puerta a dar sermones, empezó a soltar indirectas en cada reunión que aparecía en fotos, diciendo que yo me olvidé de dónde vengo. Yo pensaba, mordiéndome la lengua para no escribirle cualquier barbaridad, que yo no me había olvidado de nada, que precisamente por recordar de dónde vengo me había salido corriendo.
Porque en ese de donde vengo habían hecho de mí un bolsillo ambulante y de mi vida un relato que no me pertenecía. Así que cada vez que alguien intentaba detenerme con nostalgia envenenada, yo me repetía mi propia verdad como un mantra: la casa era mía, me la escondieron, me cobraron por vivir en lo que era mío. La vendí porque también era mío el derecho a hacerlo, y ahora me fui a vivir en paz porque la paz también me pertenece. Mi día a día en la nueva ciudad agarró forma sin que yo me diera cuenta. Cambié de cafetería favorita, de rutas para ir al trabajo, de supermercado y de acentos alrededor. Me acostumbré al silencio del departamento por las noches, un silencio distinto al de una casa vieja con maderas que se quejan, y a los fines de semana en los que nadie me pide explicar en qué me voy a gastar mi propia plata. A ratos me pegaba una melancolía rara, no por la casa que vendí, sino por el yo que dejó que lo manipularan tanto tiempo, pero en lugar de quedarme atrapado en ese lodo me ponía a cocinar, a colgar cuadros, a ordenar libros, a invitar a un par de amigos a cenar en una mesa que ahora sí ocupaba un lugar digno. Ellos sabían la historia, no porque yo anduviera con una bandera de víctima, sino porque se enteraron cuando mis papás montaron su teatrillo, y me escucharon sin juzgar. Uno me dijo, con esa franqueza que se agradece, que no me confundiera, que lo que hice no fue venganza por venganza, que fue ponerle un límite a una injusticia, y aunque yo no soy de esas frases de taza, admito que me ayudó a dejar de darle vueltas a la culpa que a ratos quería colarse. Todavía recuerdo el día en que me topé con una vecina de la antigua colonia, esa señora que regaba sus plantas con más dedicación que cariño. Me reconoció en la fila de una tienda, me miró de arriba abajo y me dijo que qué pena lo de la discusión con tus papás por la casa. La miré con esa paciencia que uno reserva para los que hablan sin saber y le contesté que pena era otra cosa, que pena era cobrarle renta a un hijo por 10 años sabiendo que la propiedad estaba a su nombre. Qué pena era tener que enterarse en una oficina con fluorescentes de lo que te escondieron como si fueras un extraño. Me dijo que yo estaba resentido, yo le dije que estaba despierto. Nos despedimos con esa frialdad de desconocidos y salí a la calle con el sol pegándome en la cara, recordándome que yo era libre de caminar en la dirección que me diera la gana. Con el paso de esos meses, mi postura se volvió una especie de esqueleto nuevo. Ya no me temblaba la voz al repetir lo que había pasado, ya no necesitaba mostrar papeles como si me juzgaran en un tribunal, ya no buscaba el permiso de nadie para sentirme en paz. Mis papás siguieron en su campaña de pena ajena, y aunque mi nombre aparecía de vez en cuando en anécdotas distorsionadas, a mí ya no me picaba la piel. Había bloqueado sus números, había hecho el filtro que se tiene que hacer en redes para que el veneno no se te meta por la ventana, y había aprendido la disciplina de no revisar mensajes que no me iban a traer nada bueno. Si alguien me buscaba para mediar, yo respondía con una línea corta pero firme, que no voy a repetir palabra por palabra, pero cuyo espíritu era claro: no hay diálogo posible cuando una de las partes niega la realidad. Y la realidad es que me robaron durante años y se les acabó el negocio. Esa simple certeza me enderezó la espalda más que cualquier terapia. La venganza, si así le quieren llamar, no fue un gran espectáculo ni un portazo que hiciera temblar los marcos. Mi venganza fue desconectar la máquina que me drenaba y mirarlos irse de lado, confundidos porque ya no podían meter la mano en mi bolsillo. Fue vender lo que era mío sin pedir permiso, fue mudarme sin dejarles un hilo de donde jalar, fue construir una vida donde mi apellido ya no se mezcla con facturas inventadas. Fue apagar el eco de sus lloriqueos en mis paredes. Y cada madrugada en la que despierto y escucho nada más que el zumbido lejano de la ciudad y el ronroneo de mi refrigerador, me repito que no tengo por qué justificar mi tranquilidad. No soy el villano de su cuento torcido, soy el dueño de esta historia, con todas sus manchas y sus heridas, y con el derecho completo de contarla como me dio la gana. Actualización 4. Había pasado más de un año desde la venta y yo ya vivía otra vida, una donde la tranquilidad se volvió rutina y donde mis papás y el resto de la familia eran apenas un rumor lejano. Fue entonces cuando recibí la noticia de que habían decidido demandarme. Sí, leyeron bien, demandarme por vender una propiedad que, según ellos, no me correspondía. Cuando me llegó la notificación casi me atraganto de la risa. Estaba escrita con esa formalidad absurda, llena de frases enredadas, donde básicamente mis papás afirmaban que yo había actuado de mala fe,
que había manipulado documentos y que, en pocas palabras, les había arrebatado algo que les pertenecía moralmente. Fue tan ridículo que no sabía si indignarme o aplaudirles por la creatividad. Al principio me dio coraje, no lo voy a negar. Me hervía la sangre imaginar el descaro de mis propios padres poniéndose en plan de víctimas frente a un juez, como si fueran dos ancianitos abusados por su mal hijo. Pero después, cuando hablé con el abogado que contraté, el asunto se volvió casi cómico. El hombre leyó los documentos, levantó la vista y me dijo que este caso era una pérdida de tiempo monumental, que ni siquiera había fundamentos reales para abrir un proceso. Que todo se reducía a una familia ardida intentando recuperar lo que no podía. Aún así, yo tenía que asistir a la audiencia porque la demanda había quedado registrada, y aunque era un trámite vacío, igual tocaba presentarse. Llegó el día señalado y entré al tribunal con la calma de quien sabe que lleva la verdad tatuada en papeles oficiales. Mis papás estaban sentados con su abogado, un tipo barato de esos que parecen más vendedores de seguros que especialistas en derecho. Mi mamá ni me miró, tenía los ojos fijos en el suelo y la expresión de mártir sufrida, mientras mi papá me lanzó una mirada que mezclaba odio con vergüenza. Cuando el juez pidió las pruebas, mi abogado entregó el título de propiedad, las copias certificadas, los pagos de impuestos y hasta el historial de la venta. Todo en orden, todo sellado, todo con mi nombre. Del otro lado, el abogado de mis papás balbuceó un par de frases sobre intención original y patrimonio familiar, pero el juez lo interrumpió con un gesto de fastidio. No duró ni media hora. El juez cerró el expediente y prácticamente les dijo que habían perdido su tiempo y el del tribunal, que no tenían ningún derecho sobre la propiedad porque nunca fue suya. Yo me quedé observando cómo se desinflaban frente a todos. Salieron del tribunal con el rabo entre las piernas, murmurando que yo era un desalmado, que ellos solo habían querido lo mejor para mí. Los vi irse como dos perros apaleados, arrastrando la dignidad que ya no tenían, y no voy a fingir que no me sentí satisfecho. Porque no se trataba solo de ganar en lo legal, se trataba de verlos enfrentarse a la realidad frente a un juez, sin poder seguir sosteniendo la mentira, sin el coro de parientes que les aplaudiera su versión torcida. Cuando salí del edificio, el aire frío me golpeó la cara y me sentí ligero, como si me hubieran quitado un peso de años de encima. Me fui directo a un bar cercano, pedí una cerveza helada y brindé conmigo mismo. No porque hubiera ganado una guerra, sino porque había sobrevivido a la peor batalla, la de descubrir que mis propios padres eran capaces de robarme y encima intentar hacerme sentir culpable por no seguir dejándolos hacerlo. En esa mesa, con el vaso sudando entre mis manos, entendí que lo único que había que hacer era seguir caminando lejos de ellos, sin mirar atrás, porque en su mundo ya no había nada que rescatar. Actualización final. Pasaron casi 2 años desde aquella audiencia ridícula y desde entonces mi vida se asentó como concreto bien puesto, sin grietas, sin esos ruidos viejos que te despiertan a medianoche. La ciudad nueva dejó de ser nueva y se volvió mi lugar, con sus mañanas de café cargado, los camiones que resoplan en la avenida. El vecino que martilla cuando le da la gana y la panadería que huele a mantequilla desde que amanece. El departamento ya no es una casa prestada por nadie ni un parche para salir del paso, es mío porque lo pagué con el cierre de la venta y con mis horas reventándome la espalda. Y no tengo que pedir permiso para colgar un cuadro ni justificar por qué cambié la estufa. Me organicé como adulto que al fin se toma en serio a sí mismo, pago la asociación de propietarios a tiempo, llevo mis recibos ordenados en carpetas con separadores. Tengo un folder entero con los papeles de la venta de la casa que me ocultaron y lo guardo como quien guarda un antídoto. Ese folder es feo y aburrido, sí, pero es mi escudo. Cuando me siento tentado a pensar que quizás exagere, lo abro, veo mi nombre repetido en los documentos y me acuerdo de todo, de la oficina del condado con luces agotadas, del primer zarpazo de coraje. De su teatro barato. Cierro el folder, me sirvo un café y vuelvo a lo mío, que es vivir en paz. Hubo cosas de las que no se habla porque no dan para anécdota, pero cuentan mucho. Tuve que sentarme con una contadora que habla claro y sin rodeos para ordenar los impuestos de la venta, no me voy a poner técnico porque me da flojera nada más de acordarme, pero la idea es sencilla. Como viví en esa maldita casa un buen tramo, el golpe no fue el fin del mundo y lo que tocó pagar no me descuadró.
Lo importante es que no hubo sorpresas escondidas en letras pequeñas porque, ahora sí, todo lo hice a la luz y con papeles. Abrí una cuenta de ahorro para emergencias, me armé un presupuesto que no parece dieta de hambre sino sentido común, y por primera vez dejé de vivir con la angustia de que el siguiente mes se me caiga el techo. En el trabajo, la vida siguió su curso, me ofrecieron más responsabilidades, me pagaron un poco mejor, y yo, en lugar de sentir ese impulso de correr a contárselo a mis papás como cuando era un chamaco buscando aplausos, me quedé callado y lo celebré en pequeño, con una cena casera, una copa de vino barato pero honesto y una película mala que me hizo reír. Así de simple se ve la libertad cuando te toca, sin confeti, sin discursos, sin nadie extendiendo la mano para cobrarte por existir. En ese tiempo el silencio con mi familia se volvió costumbre y después se volvió necesidad, y no voy a mentir, al principio pegaba. Hay domingos que se te vienen encima y uno piensa en la llamada que antes hacía por inercia, en el pastel mal cortado, en la charla sobre nada. Luego me acuerda el cuerpo de que no extraño a la gente, extraño la idea que me había vendido, y entonces se me pasa. Intentaron colarse por varios lados, nada más para probar si la puerta seguía cerrada. Un día llegó una carta sin remitente claro, con la letra chueca de mi mamá, pidiéndome que volviéramos a hablar como familia, con ese tono en el que no hay disculpas sinceras sino ganas de resetear todo sin hacerse cargo. La abrí, la leí completa, la dejé sobre la mesa un rato, y cuando supe que no tenía nada nuevo ahí dentro, la guardé en una caja que etiqueté con una palabra que a mí me funciona, pasado. No contesté. Cambié el número del teléfono, bloqueé las direcciones de correo que se inventaban, y cada vez que aparecía un perfil nuevo de algún pariente con ganas de sermonearme, yo aplicaba la santa paciencia de apretar el botón de bloquear y seguir con mi día. Hubo un evento que, por muy inevitable, terminó marcando un punto aparte. Falleció un tío con el que nunca tuve problema, un tipo correcto, callado, que no se metía en el chisme. Me enteré tarde porque ya no estoy en esos grupos donde la gente lanza noticias como si fueran piedras, y me acerqué al velorio con la seriedad que ameritaba. No por reconciliar nada sino por despedir a quien sí merecía respeto. Ahí estaban casi todos, con esa mezcla de caras largas y ojos de radiografía. Mi mamá me miró como si hubiera visto un fantasma, mi papá apretó la mandíbula, y yo, con el dolor en su lugar, me mantuve distante. Una prima se acercó a mediar y me soltó la misma cantinela de siempre, que mi mamá estaba enferma por mi culpa, que mi papá había envejecido de golpe, que yo tenía que dar el primer paso. La escuché sin interrumpirla, y cuando terminó, le dije que el primer paso lo di cuando firmé la venta de una casa que era mía, que ellos dieron el primer engaño cuando me cobraron por habitarla. Y que si algún día querían hablar en serio, el camino estaba claro, reconocer lo que hicieron y dejar de inventar cuentos. Ella intentó colar la palabra perdón como si fuera una llave mágica, y yo le contesté que perdonar no es olvidar, que a veces el perdón más honesto es el que se vive a distancia. Me di la vuelta, me despedí del tío en silencio y me fui sin hacer ruido, con esa certeza amarga pero limpia de haber honrado lo que sí valía la pena. En el día a día, la venganza dejó de sentirse como un rayo y empezó a parecerse a una costumbre saludable. Es raro llamarla venganza porque suena grandilocuente, como si yo anduviera por la vida con capa y tambores, y la verdad es que mi revancha fue doméstica, casi aburrida, fue no contestar a sus provocaciones. Fue vivir bien sin su sombra, fue no prestarles ni un centímetro de mi paz, fue ver cómo su versión de los hechos se iba quedando sin público. Sí, hubo noches en las que me ardían las manos de ganas de escribirles 3 párrafos incendiarios y restregarles cada recibo, cada transferencia, cada reparación que pagué con mi dinero. Pero aprendí a guardarme la pólvora porque nadie aprende cuando le gritas encima. En lugar de eso, me metí en clases de cocina un par de tardes a la semana, empecé a correr por la costanera como un tipo que se niega a que el enojo se le quede pegado en las piernas. Y recuperé una afición vieja por arreglar cosas pequeñas en casa, de esas que te recuerdan que el control también se practica con un destornillador y paciencia. No todas fueron pequeñas victorias silenciosas. Una tarde, manejando de regreso del trabajo, tomé por costumbre un atajo que me llevaba cerca de la vieja colonia. La primera vez que pasé por la calle de la casa vendida me dio una punzada rara,
como si el estómago recordara antes que la cabeza. Bajé la velocidad, miré desde el carro, y vi la fachada pintada de otro color, una maceta diferente, una cortina nueva asomándose por la ventana. No me bajé, no me acerqué, no le di lugar a la tentación de tocar una puerta que ya no es mía, pero en ese segundo entendí algo que me calmó de raíz. Ese lugar dejó de ser un campo de batalla y volvió a ser lo que siempre debió ser, una simple casa en un barrio cualquiera. Apreté el acelerador, me fui tarareando una canción tonta y me regalé la pequeña ceremonia de cerrar la historia sin discurso. Si hubo un momento exacto en que terminé de soltar el rencor, fue ese, con el semáforo en verde y la tarde cayendo. No faltó quien intentara rescatar el cuento por otro lado. Un primo, ese mismo que siempre tiene el volumen alto cuando opina, me escribió desde un correo que no tenía su nombre pero sí su tono. Me ofrecía arbitrar una conversación con mis papás, bajo condiciones que sonaban a trampa, que yo debía reconocer mi dureza, que ellos reconocerían errores pero que todo quedaría en familia. Lo leí una vez, me reí solo, y le respondí con una calma cortante que si alguna vez querían hablar, el único árbitro posible era la verdad, no el miedo a quedar mal. Le agradecí la oferta, porque soy educado a pesar de todo, y volví a bloquear el correo. Si algo aprendí en esos años es que uno elige dónde gastar su energía, y yo ya no pienso gastarla en apagar incendios que no encendí. La parte práctica de la soledad también me enseñó trucos que suenan simples pero sostienen el mundo. Lavar los platos apenas termino de comer para no dejar que se me haga montaña, sacar las cuentas de la semana un día fijo y no postergarlo, llamar a mis amigos cuando de verdad quiero verlos y no por rellenar huecos. Decir que no sin pedir disculpas, dormir con el celular en modo avión para que nada me saque de la almohada. Empecé a leer más, a cocinar para otros, a invitar a gente a mi casa sin sentir la angustia de que alguien me revise la alacena o me pregunte por mis gastos. Conocí a alguien, no voy a entrar en detalles porque no es su historia, pero diré que por primera vez me gustó que me conocieran sin la mochila del drama familiar colgando del hombro. Me miraron como soy, un tipo que la cagó confiando demasiado, que aprendió a hacerse cargo, que ahora protege su paz con dientes y uñas cuando hace falta. De mis papás no sé mucho más que chismes de tercera mano y, para ser honesto, me alcanza. Supe que vendieron un carro y que la salud de mi mamá tiene días buenos y días malos, como la salud de cualquiera que carga más culpas de las que confiesa. No les deseo mal, no necesito que se caigan para sentirme alto. Si un día de verdad quieren hablar sin teatro, sin guiones de víctima, sin esa cantaleta de patrimonio que usaron como máscara, yo podré escucharlos, no porque les deba algo, sino porque a mí me conviene vivir sin grietas. Pero si eso nunca pasa, también está bien. Uno no cierra todas las puertas, a veces lo más honesto es dejar alguna a medio abrir por si a la vida se le da la gana de sorprenderte, y mientras tanto seguir avanzando por el pasillo que sí es tuyo. Hay una línea que me vuelve a la cabeza de vez en cuando, la misma que solté con rabia la primera vez que me buscaron para exigirme explicaciones. Me veo en mi trabajo, con ellos enfrente, y me oigo decirles que leyeran, que ahí decía clarito que la casa era mía, y que dejaran de hacerse los inocentes. En ese recuerdo hay mucho dolor, pero también hay algo que me gusta conservar, la voz que por fin me pertenecía. No era la voz del hijo que pide permiso, era la del adulto que entendió que no se negocia con quien te miente en tu cara. Esa voz no se me ha ido, la uso todos los días para cosas pequeñas, para vender una idea en la chamba, para decir que no a planes que no me apetecen, para defender mi tiempo como si fuera oro. Y cuando una sombra de culpa intenta colarse por debajo de la puerta, yo le cierro con esa misma voz, sin insultos extra, sin espuma, pero con toda la firmeza. Si cuento todo esto no es para coleccionar aplausos ni para alimentar el morbo de nadie. Lo cuento porque sé que hay quienes viven historias parecidas, envueltas en otra cinta, con otros nombres, con otros barrios, y a veces creen que la lealtad es aguantar que te roben con una sonrisa. Mi lealtad ahora es conmigo, con el que paga sus cuentas, con el que se acuesta y duerme porque no le debe a nadie la explicación de su propia vida. Y si alguien quiere llamarlo venganza, que lo haga, a mí me da igual. Para mí fue justicia de andar por casa, poner cada cosa en su sitio, dejar de financiar la mentira ajena y empezar a invertir en mi tranquilidad.
Al final, cuando paso por la avenida que corta la ciudad de punta a punta y el sol se me mete en el coche como un perro fiel, me río solo y pienso en esa casa de la que tanto nos aferramos todos, ellos para seguir exprimiéndome, yo para soltarla a tiempo. Me acuerdo de cuando les mostré el contrato y les dije que leyeran, que ahí también decía que la casa era mía, y en mi cabeza repito lo que no dije en voz alta pero pensé con todas las letras, ratas. Luego cambio de estación, subo el volumen y dejo que el ruido de la ciudad me devuelva a lo único que ahora sí siento mío de verdad, que es este presente bien vivido, sin nadie cobrándome por respirar.